Semana de resultados empresariales, muy importante. Vamos a ver qué han hecho algunas empresas y cómo ha reaccionado el mercado ante estos resultados. Empezamos. Pero hoy, esto es muy importante. Tres empresas que han presentado resultados empresariales, como ya hemos dicho, y que han tenido una distinta reacción por parte del mercado, actuando tanto al alza como a la baja y dando unos datos que quizás algunos decían que estaban acabados y lo están haciendo muy, muy bien. Vale. ¿Qué empresa vamos a ver? En primer lugar, vamos a ver Otis. ¿Qué empresa es Otis? Para el que no la conozca, sobre todo Otis se dedica a la fabricación, reparación y mantenimiento de todo el tema de ascensores y escaleras eléctricas a nivel mundial. Otis es una empresa muy de pico y pala, sin grandes variaciones en su cotización. Pues bien, el miércoles presentó resultados y fijaos, abrió con un gap bajista de casi un 10%, hasta un 12% abajo, fijaos. Si vamos al semanal y vemos la cotización, vemos que ha ido componiendo poco a poco, poco a poco. Y si vamos aún más y analizamos todas las velas que ha ido teniendo con el paso del tiempo, vemos que la de esta semana, la vela semanal de esta semana, es la más bajista desde que salió a cotizar. Que ya de por sí es bastante lo que estamos diciendo. Es un hecho muy, muy importante en la historia de cotización de OTI. Bien, ¿qué ha pasado en la cotización de OTI para que en la cotización no? ¿Qué ha pasado en los resultados de OTI para que pase esto en su precio? Vamos a verlo. Vamos a su página de Investor Relations. Ya sabéis todos que para llegar a los resultados empresariales de cualquier tipo de empresa, lo que tenéis que hacer es poner el nombre de la empresa, Inditex Investor Relations, y llevará a la página donde están todos sus resultados empresariales a históricos, todas sus conference calls, todas las noticias sobre la empresa, los blogs del accionista, todo lo que necesita cuando eres accionista de una empresa y debe estar informado de ella. Bien, pues vamos a ver los resultados empresariales de Otis dentro de esta página web y vemos cómo comparan el trimestre que ha finalizado el 30 de junio y los 6 meses que han finalizado el 30 de junio. Bien, en cuestión de ventas totales, pues vemos aquí que tiene un decrecimiento pues, significativo tanto en los 6 meses como en los 3 meses. A mí sí que es verdad que me llama un poco la atención que para el trimestre, fijaos aquí en el total de costes y gastos derivados de las ventas o de la producción, ha aumentado. Sí que es verdad que los 6 meses no ha aumentado y ha decrecido también un poco, pero esto sí que me llama bastante la atención. ¿Qué más podemos ver? ¿Qué más podemos destacar? Aquí vemos el beneficio operativo, perdona, aquí vemos el beneficio operativo como ha decrecido pues, más o menos a un ritmo similar. Y si luego nos vamos al net income, fijaos cómo viene decreciendo prácticamente igual. La gran diferencia, pues, ¿dónde se va a ver? En el EPS, que son cantidades más pequeñas, y el porcentaje que ha disminuido, fijaos, ha pasado de 1,90 a 1,61 y de 1,03 a 1 en 6 y en 3 meses respectivamente. Hay que destacar también que es importante que el número de acciones se ha disminuido. Fijaos, de 404 a 395, que es algo llamativo, cuanto menos. Sabemos que el asset allocation no siempre es el idóneo, no siempre es perfecto. Hay veces que las empresas lo hacen mejor, hay veces que lo hacen peor. Pero bueno, ahí están reduciendo el número de acciones en circulación, que siempre suele ser bueno para el accionista porque quiere decir que tu parte del pastel vale más. Bien, pues si seguimos aquí vemos una diferenciación en el tema de segmentos, pero nos vamos a ir a la diferenciación y cómo han variado esos segmentos en porcentaje, que es lo que nos interesa. Fijaos, aquí tenemos el segmento de nuevo equipamiento, que ha decrecido un 11%, el de servicio, que crece un 4%, el de mantenimiento, que crece otro 4%, y el de modernización, que crece un 5%. Para el total, ¿qué pasa? Pues fijaos, decrece un menos 2%, como hemos visto en la tabla anterior. Esto también se viene muy producido, ¿por qué? Porque el impacto negativo en China, donde la disminución de los pedidos nuevos ha sido de un 20%. Entonces, OTI, ante esto, lo que ha hecho o lo que quiere hacer es, en toda esa región china, en toda esa región asiática, quiere disminuir el coste mediante un programa de disminución de costes. No entra en más detalles dentro de la conference call, pero sí que hacen hincapié en que está muy centrado en eso. Hay alguna variación de forex, pero tampoco es nada reseñable, ¿vale? Luego, si seguimos bajando, pues podemos llegar hasta el balance, que lo vemos por aquí. Fijaos, el cash and equivalence, que está aquí, de 2.300 el 31 de diciembre de 2024 a 688. O sea, cash se ha movido por ahí, ¿vale?
Entonces, las cuentas por recibir o las cuentas que le quedan a pagar para pagarle a ellos, pues pasan de 3.428 a 3.696. Y las que ellos tienen que pagar son 1.739 y 1.839. Es decir, su dinero está financiando a otros en lugar de ellos de estar financiándoles a ellos. Eso puede ser un problema, pero como no es una gran cantidad, no deben tener problema con ello. Los inventarios, pues más o menos se mantienen en niveles muy parecidos y el total current, pues se ve muy afectado por este cash, que seguramente está muy relacionado con el tema de inversiones. Sí que es verdad que llama la atención, pero fijaos, aquí son todas más o menos cantidades pequeñitas y luego el goodwill pues se va hasta los 1.700. Aún así, menos de un 20% tampoco es ninguna borrada para ese goodwill. El total de activos se sitúa en los 10.495, una disminución desde los 11.316. En el tema de la deuda, pues vemos aquí cómo la deuda a corto plazo pasa de 1.351 a 675, que probablemente puede ser donde haya ido ese cash, o una variación actual a donde a la actualización de la deuda que se va generando año tras año. Y vemos cómo la deuda a largo plazo, fijaos, ha crecido de 6.973 a 7.074, ¿vale? Y aquí para el total liabilities, pues vemos cómo pasa de 16.000 a 15.000. Vemos cómo tiene más deuda que activos. Luego veremos otra empresa que no está en esa situación. Vale, y aquí pues vemos siguiendo lo del tema del balance, que aquí no hay nada más que destacar. Más cosas. Vemos el cash flow, ese net income que habíamos visto anteriormente, que es bastante interesante. Y vemos cómo aquí en el Operating Activity, pues estamos comparando, igual que en el principio, los 6 meses y el trimestre, vemos cómo pasa de 308 a 215 en 3 meses y de 479 a 405. Con un CAPEX que está literalmente irrisorio, sí que es verdad que para los 6 meses crece un poco más, pero es irrisorio. Y aquí tienen un repago de deuda, que fijaos, repago de deuda 1.300 para este cuatrimestre de 2025. Ahí probablemente esté el cash que se ha perdido por el camino. Y luego unos dividendos pagados que han aumentado. Viendo este Operating Activity, pues vemos cómo los dividendos se ven tapados sin problemas y el CAPEX también, y ese repago de deuda pues, ha salido seguramente de ese cash, ¿vale? Y también vemos aquí cómo hacen referencia a la recompra de acciones que hemos mencionado anteriormente. Y aquí, por último, el cash en equivalente en el final del periodo. Estos son, a grosso modo, los resultados de AOTI, donde se ven números que, oye, tampoco son muy preocupantes, pero sí que es verdad que se aprecia una desaceleración en las ventas y con principales problemas en segmentos en concreto. Entonces, dentro de la conference call, ¿qué pasa con esto? Pues mira, la compañía se muestra confiada en el futuro, destacando sobre todo que su cartera de pedidos total, incluyendo mantenimiento y reparación, se encuentra en nivel históricamente alto. Esto lo posiciona bien para el rendimiento en los próximos trimestres. ¿Por qué? Porque el guidance para 2025 lo mantienen sin cambio, a pesar de haber reducido esa cantidad de ventas. Si quieres saber algo de lo que dice el CEO, pues por ejemplo tenemos la oportunidad de modernización es atractiva, impulsada por el envejecimiento de la base instalada de 22 millones de unidades. Seguimos esperando que estas unidades envejecidas impulsen un ciclo de crecimiento de varios años en nuestra región. Y luego, por último, nuestro negocio de servicios resiliente es nuestro principal motor de ganancias, representando aproximadamente el 90% del beneficio operativo total. Entonces, este negocio de servicios es muy resiliente, como bien dice, es muy predecible porque se van a seguir solicitando año tras año. La reparación y mantenimiento de ascensores y el tema de servicios prestados no es algo que vaya fluctuando si hay crisis o no. Si tienes un ascensor, tienes que darle un servicio, no hay ningún tipo de problema. Y luego el tema de las 22 millones de unidades, pues es muy importante porque cuando se vaya desbloqueando todo ese pedido, porque llegará antes o después, pero llegará, pues se verá afectado en todos esos resultados empresariales. No sé qué opinas tú, qué has dejado de opinar. ¿Te han parecido buenos los resultados de OTI? ¿No te han parecido buenos? Si crees que OTI está barata o si crees que está cara, lo puedes dejar en comentarios, ¿vale? Otra de las empresas que vamos a ver hoy es una que está más cerca de nosotros, que es Iberdrola, que presentó resultados empresariales y dejó una noticia muy importante. Si quieres salirme aquí, vamos a ver. Iberdrola, aquí, acción Iberdrola. Bien. Fijaos, Iberdrola viene de un movimiento donde la cotización ha seguido un movimiento bastante alcista. Fijaos, ha pasado de 10, literalmente casi los 17, lo que significa un 70% de crecimiento
en cuestión de año y medio, no más, y viene haciéndolo muy, muy bien. Por resultados, pues fijaos cómo la cotización ha bajado bastante. Vemos cuánto ha bajado en estas últimas semanas, porque estos son semanas, como estamos viendo el gráfico, aquí un 7% ha bajado en estas últimas semanas. Y esta semana, pues fijaos cómo se ha movido con un gap bajista. Aquí hay que decir algo, que es que el anuncio que ha hecho Iberdrola es que han propuesto o van a hacer una ampliación de capital por valor de 5.000 millones de euros. Entonces, ¿esto qué significa? Pues como bien ya sabéis, cuando se producen ampliaciones de capitales, lo que se hace es diluir al accionista y quiere decir que, como en el caso anterior hemos dicho que si se reducen las acciones, tu parte del pastel vale más, si se hace una ampliación de capital, tu parte del pastel va a valer menos. También han hecho hincapié en que no se puede ejecutar la participación preferente de los accionistas. Entonces, eso ha lastrado mucho ya a los accionistas existentes, lo que quiere decir que no pueden evitar la consecuente dilución. Vale, teniendo en claro eso y viendo cómo ha reaccionado la cotización, vamos a ver los resultados de Iberdrola que aquí los tenemos. Bien, nos vamos aquí al principio, que lo veamos arriba del todo. Aquí, si no me equivoco, bien, aquí. Estamos viendo el balance de situación del primer semestre de 2025. Recordad que las compañías europeas y la española en este caso no muestran resultados exactamente igual que las compañías estadounidenses. A mí me gustan más cómo lo presentan los resultados estadounidenses, pero bueno, eso ya cada uno, cada legislación, sabéis que funciona distinto y no hay quien unifique la legislación para todos, que debería ser lo lógico. Pero bueno, tampoco vamos a tener en eso, que eso es harina de otro costal. Bien, estamos viendo aquí el balance de situación y vemos cómo este activo intangible ha variado, 1.493 de crecimiento. Comparamos los últimos meses, diciembre de 2024 a junio de 2025. Luego también vemos cómo aquí la propiedad, planta y equipo en explotación ha crecido de 79.325 a 80.178. Y las inversiones financieras corrientes, no corrientes, perdón, fijaos, las no corrientes, que pone ahí no corrientes, ha decrecido 2.167, ¿vale? Y luego, por último, tenemos aquí el tema de deudores comerciales, o sea, gente que le debe dinero a Iberdrola. Vemos cómo la variación ha sido positiva de 3.876 a 4.601. Siempre que esta cifra esté controlada, no debe haber ningún tipo de problema. Hasta puede ser bueno. Luego, en activos corrientes, que los tenemos aquí en este caso, vemos cómo ha crecido mucho esto. Activos mantenidos para su enajenación, una posterior venta o para una posterior rentabilidad consecuente de ello. Y vemos cómo ha pasado de 404 a 3.801, lo cual es una variación muy, muy importante de casi 10 veces. Entonces, veremos a ver dónde están estos activos y cómo plantea la estrategia de rendimiento Iberdrola de cara al corto y medio plazo, porque son activos corrientes, o sea que en el corto plazo podría ejecutarse o en el medio plazo, ¿vale? Y luego, por último, pues tenemos aquí el efectivo y otros medios equivalentes, que vemos cómo pasa de 4.082 a 2.365, que ha tenido una disminución significativa, 1.706, ¿vale? Seguimos y vemos el patrimonio neto y pasivo. ¿Veis? Ya sabéis que la española funciona exactamente distinto, pero bueno, eso ya es otra cosa. Aquí vemos otras reservas, las reservas realizadas de capital, vemos cómo tienen base de 39 a 44, acciones propias en cartera, que aunque lo he tachado, vamos a quitarlo aquí. Acciones propias en cartera, que tiene 2.318 y ahora tiene 3.281, menos 3.281. Y luego también vemos aquí el resultado neto del periodo. Lo tenemos aquí, de 5.612 en 2024 a 3.562, menos 2.050, ¿vale? Luego, pasamos al pasivo y vemos aquí deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros valores negociables. Pasamos de 40.000 a 42.000. Ha asumido un poco de deuda en el pasivo no corriente, mientras que en el corriente vemos cómo tiene pasivos elementos que le restan valor a su patrimonio neto han crecido también de 197 a 3.128. También hacemos hincapié en el tema de las deudas con entidades de crédito. Fijaos, pasa de 3.800 a 11.000, lo cual ha decrecido esa deuda que tienen con las entidades financieras. Es bueno, a priori. Y si seguimos, llegamos a la cuenta de pérdida y ganancia y vemos cómo aquí hacen hincapié en que no está auditado. Bueno, tampoco le echamos muchas cuentas a eso. Y vemos cómo los ingresos han pasado del primer semestre de 2024 al 2025, han crecido un 0,5%.
Y luego el margen bruto crece un 1,6%. Vale, está bastante bien, tampoco es ninguna locura ni para tirar cohetes, pero bueno, ahí está y consiguen crecer. El EBITDA, aquí viene el problema. Fijaos, menos 13,8 y el EBIT menos 20,3, ¿vale? Para un total o para un resultado de beneficio neto total de 3.562,2, cuando en el primer semestre de 2024 se hizo 4.133,90, un decrecimiento de 13,8. Esto, unido principalmente, aquí te vienen los resultados por países también, esto unido principalmente al anuncio de ampliación de capital es lo que provoca que pasen cosas como la de cotización. Tampoco es ninguna locura lo que ha bajado la cotización, pero sí que se ha visto algo afectado. Si alguien tiene especial interés, pues fijaos, aquí nos da los resultados por país. Vemos cómo está, los principales países pues son España, Reino Unido, Estados Unidos, México, Brasil y el resto del mundo. Vemos como España es predominante, bastante, tiene el doble de la siguiente, o sea que de España depende muy mucho los resultados de Iberdrola, y vemos cómo los diferentes EBITDA se ejecutan. Fijaos, a pesar de que España duplica en ingresos, pues por ejemplo, a Estados Unidos, lo duplica literalmente, pues fijaos cómo no está tan lejos en la cantidad de EBITDA, que es llamativo. Entonces, quizá a Iberdrola como empresa pues, le interese más invertir en otros territorios antes que en España. ¿Qué hay que decir de esto? Aquí es importante el tema de la ampliación de capital. A corto plazo, para el accionista o para cualquier accionista, es mal. A largo plazo, si hay una visión estratégica, si hay un desarrollo de negocio y un planteamiento de crecimiento por parte de la empresa mediante reinversión de esa ampliación de capital, debe ser bueno. ¿Por qué? Porque se va a generar valor para la empresa y se van a generar rendimientos reales para el accionista, lo cual paliará, como si dijéramos, el hándicap que ha supuesto esta dilución a día de hoy. Entonces, no debes tener problemas si tu intención es tener Iberdrola a muy, muy largo plazo, ¿vale? Algunas cosas de Iberdrola ya para terminar, pues sobre todo el guidance, que mantiene su expectativa de crecimiento del beneficio neto para 2025 con un dígito medio alto, ya sabéis, entre un 5 o un 10%. Y también que es importante destacar que esta proyección excluye ciertos impactos extraordinarios como las ganancias de capital relacionadas con la rotación de activos en México en 2024 y un reconocimiento de costes no monetarios en Estados Unidos. Entonces, eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Y además, plantea o se prevé que Iberdrola invierta 15.000 millones de euros en 2025 para seguir reactivando esas ventas y seguir creciendo como compañía. Algo también que me ha gustado y me ha llamado bastante la atención es que el 100% de los ingresos de 2025 ya están asegurados. ¿Por qué? Porque tiene ese 100% de energía o el 100% de energía que van a producir este año 2025 ya comprometido con precios asimilados, lo que les, como si dijéramos, previene de posibles fluctuaciones en el precio, de posibles subidas y bajadas que afecten a los rendimientos del año. Ya tiene el 100% de la energía vendida, o sea que es muy, muy buena noticia. Entonces, esto es Iberdrola, no sé qué ha parecido, no sé si invertir en el mercado español, no sé si lleváis Iberdrola y habéis visto bien la dilución o si la habéis visto mal, lo podéis dejar en comentarios. Y bien, para acabar, la última empresa que vamos a ver es Google. ¿Por qué vamos a ver Google? Porque a Google se le ha dado muy mucho en las últimas semanas, en los últimos meses. Google viene cotizando, si no me equivoco, en torno a unas 18, 22 veces PER, si no me equivoco, lo estoy diciendo de memoria. Y se viene hablando muy mucho de qué, pues principalmente de que el segmento de búsqueda o el buscador de Google, que es su principal motor de ingresos, como bien todos sabemos, pues parece ser que va a ser reemplazado, pues, en primer lugar, por los motores de búsqueda principales de aplicaciones, como por ejemplo, si quieres buscar algo en Spotify como música, pues lo busca directamente en Spotify. Si quieres buscar en Instagram, puedes buscar en Instagram. Esos buscadores en cada aplicación se supone que le están ganando cuota de mercado al buscador de Google. Y luego está el tema de la inteligencia artificial. ¿Cómo está posicionado Google en la inteligencia artificial? Si Gemini realmente puede competir con ChatGPT, con la inteligencia artificial de Meta, con la inteligencia artificial que propone Elon Musk. Entonces, se estaba castigando mucho, se está hablando muy, muy mal de Google y de que podría estar acabada. Y vamos a ver los resultados trimestrales. Sí que es cierto que tampoco te puedes guiar por unos resultados trimestrales para ver cómo va a hacer una compañía a muy largo plazo. Sin embargo, ¿qué pasa? Que ves y empiezas aquí a ver los highlights
y ves que los revenues, en el cambio, en el year over year, crecen un 14%. Sí, me podría decir que hemos visto otros años que han crecido un 25, un 32, un 45. Sí, pero sigue creciendo un 14%. Que se ralentice, pues algo normal. No puede ser o no es viable estar creciendo siempre al 40%, al 50%, al 100%. Principalmente, ¿por qué? No hay cuota de mercado suficiente para crecer a ese ritmo. Entonces, es muy, muy complicado. Y si luego nos vamos a la diferenciación por segmento, fijaos, buscador, Google Search, Google Search, pasa de 48 en el trimestre del año pasado a 54 en este año. YouTube Ads, de 3 a 9. Bueno, 3, ¿no? Si no me equivoco, vamos a darle para atrás. Aquí. No, pasa de 8 a 9, perdón, que le he hecho la línea y me he confundido. De 8 a 9, que crece también. Y el Google Network, que esto quizá no se le da la suficiente validez y la suficiente importancia, pero es un filón muy, muy grande que tiene Google y que puede aprovechar muy, muy bien. Pues se mantiene muy, muy parecido. Fijaos el advertising, cómo está, pasa de 64 a 71, que crece bastante. Y las suscripciones, que pasan de 9 a 11. Y luego tiene el cloud, que crece de 10 a 13. Entonces, en general, vemos que los segmentos de Google, casi todos, por no decir todos, salvo el Google Network, crecen y crecen bastante bien y haciéndolo muy, muy, muy bien. Entonces, ¿se viene hablando muy mal de que Google lo puede hacer mal? Sí. ¿Google lo está haciendo mal a día de hoy? No. ¿Se ha podido ver una ralentización que quizás no vaya creciendo al ritmo que decía anteriormente? Pues sí, es cierto, pero es lo que hemos hablado justo al principio del análisis. Entonces, si nos vamos a ver los resultados, pues bien, empezamos aquí por el balance y he redondeado el cash porque es que literalmente es ridículo. Tiene 95.000 millones en cash. He hecho la pausa para que lo asimile. Tiene 95.000 millones en cash. Lo repito para que se te quede a ti ahí grabado. Y si luego te vas al total liability, al total, no al current, que son las corrientes, no, al total de deuda. Tiene 125. Estamos hablando de que en caja tiene casi todo lo que tiene en deuda. Entonces, ¿puede permitirse Google hacerlo mal un tiempo? Sí. ¿Lo está haciendo mal a día de hoy? No. Entonces, para mí, siempre para mí, esto no es una recomendación de compra ni de venta, parece que estoy defendiendo aquí a capa de espada a Google, pero sí que es cierto que es una empresa que me gusta mucho, que lo hace bien, que crece bien y que compone año tras año. Entonces, por eso me gusta destacarlo y hacer mucho énfasis en esto, porque es muy, muy importante. Yo creo que a largo plazo lo va a hacer bien. Mi opinión, y sabéis que mi posición es el largo Google. Entonces, es una empresa que espero tener muchos, muchos años. Y si sigue haciendo así, espero tener durante toda mi vida. Entonces, vemos aquí los datos, cómo se mejoran la propiedad y el equipamiento. Fijaos, de 171 a 203. Esto vais creciendo mucho. Porque en tema de Google Cloud, la inteligencia artificial, sabéis que necesita muchos centros de datos, mucho equipamiento y este dato va creciendo con el paso del tiempo. Y luego el Goodwill, que está hablando de una empresa como Google, el poder de marca que tiene de 450 son 31. No es ni un 10%. Hemos visto otras empresas que sí tenían mucho más de un 10%. Entonces, eso es bastante, bastante importante. La deuda, poco hay que decir de la deuda. Si se financian cuando quieren, como quieren, y a unos tipos que probablemente sean mucho mejores que los de cualquier otro tipo de empresa, principalmente por esta cantidad de cash de loco. Y que eso es salvaje. Una cantidad salvaje de cash. Entonces, si pasamos ya al Consolidated Statement, vemos que los revenues, pues, como ya hemos visto antes los segmentos, pasan de 84 a 96 en el trimestre y en el year to date, en el year over year, de 165 a 186.000 millones, para un net income de 23 a 28 y 47 y 62 en el trimestre y en el year, respectivamente. Son muy buenos datos, está mejorando EPS, el número de acciones en circulación, el número de acciones usadas en este EPS, pues fijaos, en 2024 era 12.300 y era 12.122. Son muy buenos datos que se van sumando uno a otro para decir que está bastante, bastante bien. Y luego aquí veis una X detrás de depreciación y sobre todo de este stock-based compensation, porque llegando al cash flow vemos que, o sabemos todos que Google es una empresa muy, muy tecnológica y vemos como este stock-based compensation, fijaos, 5.800, 5.900. Es una parte pequeña de toda la cantidad de beneficio que está generando. Y sí que es verdad que
en este trimestre parece que genera algo más porque si os fijáis, luego para el year over year solo hace el doble, cuando debería ser el cuádruple para un trimestre. Si lo extrapolamos, fijaos, como de 62, solo en el stock-based compensation tiene 11. Entonces, no debería haber ningún tipo de problema. Y luego las depreciaciones, que con el crecimiento del equipamiento y todo lo relacionado, pues seguramente irán a más con el paso del tiempo. Luego, si nos vamos aquí al Operating Activity, fijaos, 26 a 27 y de 55 a 63. En CAPEX, pues tienen aquí de 13 a 22 y de 25 a 39. Y luego tienen aquí pues, recompras de acciones 15.000, dividendos pagados 2.400, han pedido deuda de 2.800, no, de 26.000, fijaos, que es 2025. Y han repagado, no ocurre, 13.000, que han pagado ya la mitad. Esta deuda se pide literalmente porque los tipos a los que pueden acceder a esta deuda son muy, muy buenos. Ya hemos visto todo el cash que tiene la empresa para pedir deuda como quiera, cuando quiera y donde quiera. Entonces, eso es bastante, bastante importante. Al final, aquí también se habla muchas veces, que lo han dicho las conference call, que el CAPEX, sobre todo destinado al negocio cloud que está mejorando y está creciendo mucho y al tema de la inteligencia artificial, va a crecer y va a crecer mucho. Es algo bueno a priori, porque es un mercado en el que todos están intentando posicionarse a la cabeza y están compitiendo entre ellos. Estamos viendo la contratación que está haciendo Meta, estamos viendo cómo Elon Musk está apretando mucho. Entonces, Google debe invertir porque es donde está el dinero de mañana domingo y de dentro de 10 años. Entonces, no lo veo mal, de cierto modo. Este CAPEX, pues seguramente irá subiendo con el paso del tiempo también. Pero lo dicho, es que no hay ningún tipo de problema para la viabilidad de la empresa, porque aunque el FC se pasara en términos de dividendos y emisión de deuda, el cash puede paliar algunas malas ejecuciones con el paso del tiempo, ¿vale? Entonces, aquí vemos los revenues por segmento, vemos cada uno de ellos, los highlights que hemos visto anteriormente, y eso sería Google, ¿vale? Entonces, aquí, si no me equivoco, me he apuntado algo de las conference call. Pues, por ejemplo, mirad, aquí, expansión y adopción masiva de la inteligencia artificial. La compañía está liderando sobre todo la frontera de inteligencia artificial con muchos productos que está lanzando. Inteligencia artificial AI Overviews ya tienen más de 2.000 millones de usuarios mensuales en más de 200 países. Gemini supera los 400 millones de usuarios activos mensuales con un crecimiento de solicitudes del 50%. Esto es otro melón que tampoco se abre, pero si tú me dices, oye, sí que es cierto que en el buscador se está buscando cada vez menos, pero tienes en cuenta que, por ejemplo, lo que ahora estás buscando en Gemini era lo que antes buscaba en Google, porque es un banco de datos muy grande. Y ya no solo eso, porque tú antes interactuabas con Google en una interacción de decir, ¿cómo se llama esto? Sin embargo, ahora con Gemini interactúa varias veces porque le hace una pregunta, te da la respuesta, le hace una pregunta, le pide opinión. Entonces, esa forma de interactuar es mucho más rica a nivel de datos y a nivel de estudio de comportamiento para ellos que el buscador, donde tú solo ponías una frase y ya te iba a una página tercera. Entonces, eso también es otra parte que no se le está dando la suficiente importancia. Y si Gemini, que puede y tiene la capacidad de ser market leader, como lo es el buscador de Google, pues eso ya apaga y vámonos. Luego también hablamos de inversiones estratégicas en infraestructura, como ya hemos dicho que van a necesitar. Está realizando inversiones sustanciales en su infraestructura de inteligencia artificial, incluyendo centros de datos. La tasa de ejecución anual de ingresos de Google Cloud superó los 50.000 millones y la cartera de pedidos de Google Cloud alcanzó los 106.000 millones. Entonces, vemos cómo todos estos gastos y toda esa inversión en CAPEX, que aquí vemos, el CAPEX del Q2 de 2020 del Q2 fue de 22,4 mil millones y el CAPEX de 2025 se espera que sean 85.000. ¿Están bien invertidos? El tiempo lo dirá si están bien invertidos, pero a día de hoy, si me tienes que pedir una opinión real a mí, yo te diría que sí. Porque para tenerlo en cash o para tenerlo en otro sitio, pues veo que se tienen que posicionar en ese sector porque es donde está la mayor cantidad de datos disponibles. Entonces, a raíz de todo esto y a raíz de cómo ha ido evolucionando Google y cómo va evolucionando su evolución y sobre todo sus inversiones, Sundar Pichai, que es su CEO, dice, en el segundo trimestre fue un trimestre destacado para nosotros, con un crecimiento robusto en toda la empresa.
Como vieron, estamos liderando la frontera de inteligencia artificial y lanzando productos a un ritmo increíble. La IA está impactando positivamente en cada parte del negocio. Además, dice que estamos viendo una fuerte demanda de clientes impulsada por nuestra diferenciación de productos y nuestra cartera integral de productos de inteligencia artificial. 4 estadísticas lo demuestran. Número 1. El número de acuerdos de más de 250 millones se está duplicando año tras año. Número 2. En la primera mitad de 2025, firmamos el mismo número de acuerdos de más de 1.000 millones que en todo 2024. Número 3. El número de nuevos clientes de GCP aumentó casi un 28% trimestre tras trimestre. Y luego, el 4, más de 85.000 empresas ahora construyen con Gemini, impulsando el crecimiento de 35 veces en el uso de Gemini año tras año. Entonces, viendo estas estadísticas, viene la última frase. Dada la fuerte demanda de nuestros productos y servicios en la nube, ahora esperamos invertir aproximadamente 85.000 millones en gasto de capital en 2025, frente a una estimación anterior de 75.000 millones, según el CFO. Anas Ascenazi. No sé si lo pronuncia bien, lo siento, pero es lo que pone. Ves los datos, ves cómo está impactando los resultados. No es lógico que inviertan esa cantidad en la inteligencia artificial. Si quieres mi opinión, sí. Yo quiero saber la tuya. Por eso, deberías dejarla en comentarios y vemos si opinamos lo mismo o entramos en un debate a ver quién puede llevar o no la razón, pero ya sabemos que invirtiendo la podemos llevar todos. Esos serían los resultados que vamos a ver hoy. Espero que te haya gustado el análisis. He intentado ver distintas variables de cada una de ellas. Se nota, no voy a engañar, que Google es la que más me gusta porque es la que más implicada estoy. Pero si queréis ver más resultados empresariales, si queréis ver más vídeos como este, pues solo tenéis que dejarlo en comentarios. Recordad, darle a me gusta, que es muy importante para que salga más gente y salga ahí en las primeras pantallas del móvil. Y suscríbete si no estás suscrito. Nada. Buena semana, buenas inversiones y adelante, que todo se puede. Recordad que no hay atajos para llegar al éxito. Lo único importante es el trabajo.